Jóvenes estudiantes, vamos hoy a ver lo que es el tema medida de tendencia central, distribución tipo 3. Dentro de estas medidas, pues vamos a estudiar lo que es la media aritmética o promedio, la mediana y también vamos a ver la mediana frecuente o la moda. Esta tabla que tenemos aquí es la misma que ya logramos estructurar en el tema anterior sobre lo que es la organización de datos estadístico, eh, datos agrupados o por intervalo de clases, distribución tipo 3. De esta tabla vamos a ir utilizando solamente aquellas columnas que son necesarias para calcular los valores que nos solicitan. Y para iniciar, vamos entonces a ver lo que es la media aritmética o promedio. Y en este caso observemos que en una distribución tipo 3, la media o el promedio lo debemos calcular de la siguiente manera. La sumatoria de xy por fi, ya este símbolo que lo conocemos, la xy es igual al punto medio de la clase y que ya sabemos cómo se calcula, es decir, 15 más 19 entre 2 me da 17. Entonces, eso es el punto medio y se viene entonces a denominar como xy. La fi entonces sería el número de veces que se repite o el número de datos que hay en cada una de las clases. En este caso sabemos ya por la práctica que hicimos en el tema anterior que de 15 a 19 habían 5 datos y así sucesivamente cada uno de estos valores representa cuántos datos hay en cada una de las clases de los valores que estaban en la tabla. Y finalmente este valor que está aquí, su matriz de FI, es igual a 60, eso es igual también a N. O sea, de esta manera, lo primero que debemos hacer entonces es calcular XY por FI, que es la columna que hemos incorporado nueva ahora y que es necesaria para determinar lo que es el promedio. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es multiplicar cada X por la FI. Es 17 por 5 sería 85. 22 por 12, 12 y 4, 27 por 10, 270, 32 por 17, 544, 27 por 8 es 296, 42 por 4 es 168 y 47 por 4 es 188. La sumatoria de esto, tal como lo dice la fórmula, es de 1815. El total de valores que es 60 sería 30.25. De esta manera, entonces, el promedio de gasto es igual a 30.5 balboas para esa muestra de 60 personas. De esta forma, pues, se calcula entonces lo que es la media aritmética o promedio para una distribución tipo 3. Veamos qué pasa con la mediana. Igual que en la media aritmética o el promedio, utilizamos algunas columnas que eran necesarias. Aquí también vamos a utilizar algunas columnas que también nos sirven para lo que es calcular la mediana de gasto. Lo primero que hacemos es lo que hicimos ya en la distribución tipo 2 y tipo 1, o sea, sumamos el número de datos más 1 y dividido entre 2 para que nos dé la posición de mediana. Es decir, 60 más 1 entre 2 me da 61 entre 2, 30.5. 30.5 es la donde se encuentra el valor de la mediana. Y ese 30.5 lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada ascendente. Ya sabemos el proceso de cómo lograr esa frecuencia acumulada ascendente. ¿Cómo encontrar ese 30.5? Bien, podemos encontrar en el valor que está por, está por encima de 30.5. Aquí 5 está por debajo, 15, 17 está por debajo, 27 está por debajo. La razón es muy sencilla. Aquí solamente hay de 1 a 5 valores. Aquí están desde 6 a 17 valores. Aquí está desde 17, de 18 hasta 27 valores, lo que significa que no está allí porque el valor, la posición es 30.5. Sin embargo, aquí sí está desde 28 a 44. O sea, en este nivel es donde está la posición de mediana. Luego de haber calculado la posición de mediana, nos fijamos entonces en la fórmula. La fórmula para calcular la mediana dice que es igual al límite inferior real para la clase donde está la mediana, jóvenes. Límite real inferior real donde está la mediana, a la par de 44. Este límite real inferior es 29.5. Ya sabemos cómo se calcula ese 29.5. Bien, luego, entonces,
la amplitud más la amplitud ya sabemos que es 5, ya sabemos cómo se calcula ese 5 también, 20 menos 10 es 5, o nos vamos a lo que es los límites reales también, 19.5 menos 14 es 5. O sea, la amplitud ya es producto de un proceso de cálculo que ya anteriormente. Ahora, n es el número de datos que tiene la muestra, 2 es un valor constante. Aquí donde quiero que presten un poquito de atención. Fi ascendente menos 1. Este menos 1 no tiene ningún significado o valor matemático, más que indicarnos que es la frecuencia acumulada ascendente, pero anterior a aquella donde está la mediana. Es decir, que si la frecuencia, la posición de mediana está en la FI ascendente 44, como está aquí, la anterior a 44 es 27. Bien. Luego la última parte de la fórmula es Fxi mediana. Es decir, que es aquella frecuencia simple, absoluta, donde está la mediana. ¿Eso cómo lo buscamos? Lo buscamos, si ya sabemos que es 44, donde está la posición de mediana. La Fi simple a la par de él es 17. O sea, que en esta clase es donde probablemente va a estar la mediana. Hay que tener mucho cuidado porque la mediana debe quedar entre estos dos valores, de 30 a 34. Veamos a ver si nos da el valor que andamos buscando. Bien, vamos a reemplazar ya en la fórmula, aquí vamos a obviar este pedazo y vamos entonces a ver que ya sabemos que 29.5 más 5, 29.5 que es este, el límite real inferior está la mediana, 5 es la amplitud, 60 número de datos, 2 valor constante, 27 es frecuencia acumulada anterior a donde está la mediana, que es 27, y 17 que es la frecuencia absoluta simple donde está la mediana. Haciendo todos los cálculos, entonces decimos que haciendo todos los cálculos decimos que 29.5 más 5 multiplicado por el cociente de la diferencia de 30 menos 27, ¿por qué 30 menos 27? Porque 60 entre 2 es 30, entre 17. Haciendo los cálculos, entonces me quedaría 29.5 más 5 entre 3 entre 17. Recordemos que 30 menos 27 es 3 entre 17. Seguidamente, 29.5 más 5 multiplicado por el cociente de 3 entre 17 me debe dar entonces a 0.176471 redondeando. Este valor multiplicado por 5 me da entonces 0.882355, que se lo debo sumar entonces al límite real inferior con el cual partí, que 29.5, y me da 30.38. De esta manera entonces la mediana de gasto para esos dos productos es de 30.38. ¿Qué debemos observar? Que ese valor realmente esté aquí en esta clase donde cayó la posición de mediana. Y en efecto, allí está el valor. Es decir, está de 30, 34, 30 aquí, 30.38 está un poco más alejado hacia acá, de manera tal que cayó dentro del intervalo que se había establecido cuando se calculó la posición de mediana. Lo malo es que pueda caer o fuera de él para menos o fuera de él para más. Significa que se cometió algún error de cálculo al momento de establecer o calcular la mediana, la mediana para esta variable que era gasto. Bien. Por último, vamos a ver la moda. La moda, fíjese que igual que en las dos medidas anteriores estamos utilizando aquellas columnas que son necesarias para efecto de nuestro cálculo. Y la moda dice que es el valor que más se repite, o sea, el concepto no va a cambiar con respecto a las dos distribuciones que ya vimos. Dice que es el límite inferior real de la clase que más se repite. Y en este caso, la clase que más datos tiene de 30 a 34, que son 17 datos. De manera tal que aquí debe quedar también la moda. Aquí debe estar. Bien. Quiere decir que ese límite real, ¿cuál sería? 29.5. ¿Sí? Ese debe ser el límite real.
más la amplitud, que ya sabemos cuál es 5, la FXY modal. Esa FXY modal, lógicamente, es 17. Es la frecuencia absoluta, la frecuencia simple absoluta de la distribución que más datos tiene. En este caso, la que más datos tiene es 17. Luego la FXY menos 1, recordemos que este menos 1 no tiene ningún significado, de manera tal que si aquí es la frecuencia modal, significa que es la frecuencia anterior a la frecuencia modal, es decir, la frecuencia anterior a la frecuencia modal es 10. Aquí está. Este valor es el mismo que está aquí, sería 10 igual. Y, o sea, sería 17 menos 10. Y por último, aquí está el último término, que es la frecuencia modal, es decir, 17, menos la frecuencia simple absoluta siguiente a la frecuencia modal. Es decir, que si esta es la frecuencia modal, la siguiente, entonces sería 8. Bien, haciendo todos los cálculos, entonces vamos a ver que el cálculo sería el siguiente, reemplazando 29.5, que es el límite real inferior que ya hablamos, más 5, que es la amplitud. La frecuencia modal ya sabemos que es 17, menos la frecuencia anterior sería 10, dividido entre la sumatoria de las diferencias de la frecuencia modal 17, menos la frecuencia anterior que es 10, aquí está, más la frecuencia modal que es 17, menos la frecuencia que le sigue a la frecuencia modal, sería 8. Haciendo todos estos cálculos, tenemos entonces que sería 29.5, lo mantenemos igual, el 5 lo mantenemos igual, aquí 17 menos 10 sería 7, 17 menos 10, 7, y 17 menos 8 sería 9. Haciendo la sumatoria entonces, 29 se mantiene igual, 5 se mantiene igual, el 7 se mantiene igual, sumamos los dos valores que tenemos abajo, nos quedaría que 7 más 9 es 16. Ahora, 29.5, esto es igual a 29.5, se mantiene igual, el 5 igual, sin embargo, 7 entre 16, si me ayudan, sería 0.4375. Ese valor ahora lo multiplico por 5 y me da entonces 2.1875. Ese valor 2.1875 más 29.5, el límite real inferior de la clase modal, me debe dar entonces a 31.69. En otras palabras, el gasto más frecuente que tiene esa muestra o que realizaron las personas que participaron en esa muestra es de 31.69. Verificamos a ver si en efecto ese 31.69 está dentro de las clases, dentro de la clase donde cayó, donde está la frecuencia modal o la frecuencia o la clase que más datos tiene. Y en efecto sí, porque aquí está el 30, 34, 31.69 realmente está en el intervalo que está aquí. Después de 30 sigue entonces 31. O sea que está después de 30 pero antes de 34. De manera tal pues que nuestro cálculo fue bien realizado. Repito, lo malo es que si ya establecimos que nuestra moda está aquí, lo malo es que esté por debajo de 30 o por encima de 34. Algún error de cálculo se puede haber cometido y hay que volver a revisar para evitar que el error se mantenga y incida entonces en el valor real que estamos buscando, en este caso, el, el gasto más frecuente, en este caso, pues, que es la variable que estamos estudiando. Muchísimas gracias, jóvenes. Con ello terminamos entonces lo que es la medida de tendencia central para una distribución tipo 3. Veamos entonces que esto, con esto concluimos entonces lo que es el tema de medida de tendencia central y que pues también lo estamos incluyendo dentro del material de estudio.